coalición, porque lo va a necesitar el Partido Conservador para formar un gobierno, pero eso ya quedará para los próximos días. Por lo menos ahora Olaf Scholz reconoce que ha sido un resultado realmente amargo. Bueno, hablamos de un triunfo histórico en Alemania en el día de hoy, un triunfo histórico por parte de los conservadores, Tobías. Alemania votó en el día de hoy en una elección clave sobre el futuro político y económico para el país. El triunfo lo consiguió Merz de la Unión Cristiano-Demócrata, la CDU, el partido de la ex canciller Angela Merkel. Esto según las primeras proyecciones, ¿no? Por supuesto. Mientras tanto, hablamos de que la ultraderecha sigue ganando terreno allí, quedó en segundo lugar y logró un resultado realmente histórico. Y acá se abre toda un panorama controversial, ¿no? Respecto justamente a la ultraderecha. Por otra parte, los socialdemócratas del actual canciller y candidato Olaf Scholz quedaron relegados al tercer puesto y, como decía Tobías, es un amargo resultado. Esto fue lo que señaló en la noche alemana en conferencia de prensa tras conocerse los primeros resultados. Lo que yo recién les comentaba sobre cómo el gobierno alemán y lo que sucedió durante estos años en Alemania tuvo repercusiones para estas elecciones. Fíjense cómo los tres partidos que formaban parte de la coalición, los verdes, los socialdemócratas y los liberales, los tres partidos sufrieron bastante en estas elecciones. Los socialdemócratas perdieron muchos votos, los liberales casi que no llegarían a entrar, no llegarían a ese piso del 5%, y los verdes se mantuvieron, ingresando al Bundestag, de acuerdo con los datos preliminares, serían los únicos que llevarían mejor el golpe en comparación con los socialdemócratas, que lo sufrieron bastante, y también los liberales. Vamos a tomar contacto en la pantalla de Canal 26 con Thomas Sparrow, un colega de la agencia de noticias alemana DW, para charlar un poco sobre lo que han dejado en primera instancia estos comicios en Alemania y lo que se viene de cara a las próximas semanas en cuanto al nuevo gobierno alemán. Thomas, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, te saludamos desde Canal 26, un gusto. Y los saludamos aquí desde la redacción de Deutsche Welle, muy cerca del Parlamento alemán. Un gusto estar con ustedes. Tomás, te quería hacer la primera pregunta sobre qué repercusión tuvo para el Partido Socialdemócrata lo que ha sido el gobierno de Olaf Scholz, que a las claras se observan los resultados. Perdieron muchos votos en comparación con los últimos comicios. No solamente perdieron muchos votos comparados con el año anterior, con las elecciones anteriores, sino que es el peor resultado que han obtenido en la posguerra aquí en Alemania, y es la primera vez que los socialdemócratas van a ser el tercer partido del Parlamento. Normalmente son o el primero o el segundo. Para los socialdemócratas en general y para Olaf Scholz en particular, es una noche para el olvido. Y ya el canciller hace poco en televisión en vivo aquí en Alemania dijo que él no formará parte de un gobierno bajo Friedrich Merz y que tampoco negociará una coalición que podría ser liderada bajo la CDU. Entonces, para el canciller alemán Olaf Scholz, todo parece indicar que sus días al frente de Alemania están contados. Te quería hacer otra pregunta, Tomás, también con referencia a estos resultados preliminares y una postura muy fuerte que tienen varios partidos políticos, me animaría a decir que todos, que se niegan a cooperar o a formar una coalición con Alternativa para Alemania. Viendo los resultados que ha tenido la extrema derecha o Alice Weidel en estas elecciones, ¿por qué los partidos siguen tan firmes en no negociar y no cooperar con Alternativa para Alemania? Un tema son las razones históricas. Alemania, por razones históricas, por su responsabilidad histórica durante la Segunda Guerra Mundial, prometió desde hace mucho tiempo no cooperar con la extrema derecha. Ese es un elemento importante. El segundo elemento importante es que partes de Alternativa para Alemania son consideradas
tan extremistas que incluso están siendo vigiladas por los servicios de inteligencia. Entonces, los otros partidos que están representados en el Parlamento han asegurado que no van a cooperar con Alternativa para Alemania bajo ninguna circunstancia, que no van a formar coalición con ese partido. Y bueno, Alternativa para Alemania dice que tiene las manos abiertas y está disponible para hablar con la CDU, con el bloque conservador para posibles coaliciones, pero ya Friedrich Merz dijo, y lo dijo también hace unos segundos en televisión en vivo, que él no va a cooperar con la extrema derecha. Son principalmente esas dos razones. La primera, una razón histórica, y la segunda, ese extremismo confirmado en partes de Alternativa para Alemania, no en todo el partido, porque todo el partido es considerado como sospechoso de extremismo por los servicios de inteligencia, pero hay estamentos dentro del partido, como las juventudes o ramas regionales, que son consideradas confirmadas como extremistas de derecha y un peligro para el orden democrático alemán. Tomás, yo recién te preguntaba sobre cuánto perdieron los socialdemócratas en comparación con los últimos comicios. Hay otro partido político que formó parte de la coalición que se deshizo el año pasado, que también sufrió mucho y que no llegaría al Bundestag, que son los liberales, que no llegarían a ese piso del 5% para ingresar. Claro, es que el piso del 5% es un tema importante en Alemania porque cuando se dan elecciones no solamente hay que mirar los partidos que terminan arriba, es decir, los que ganan, sino también los partidos minoritarios que pueden o no entrar al Parlamento y cuyo resultado también va a jugar un rol muy importante en la búsqueda de coaliciones, porque si los liberales no entran, como todo parece indicarlo, eso cambiaría la proporción partidista en el Parlamento y por tanto haría más difícil la búsqueda de ciertas coaliciones. De ahí que, por ejemplo, Friedrich Merz o incluso el canciller Olaf Scholz u otros miembros también de otros partidos estén mirando casi que cada minuto, cada vez que sale un nuevo resultado, qué dice ese resultado tanto de los liberales, que ya incluso su líder dijo que si no entran al Parlamento, él deja el partido, él deja de liderar el partido. Estamos hablando del exministro de Finanzas, Christian Lindner, pero hay otro partido también, que es el partido de extrema izquierda, BSW, un partido muy nuevo en Alemania que a nivel regional en el este le fue muy bien el año pasado, pero que ahora también está a veces por encima de ese margen del 5%, a veces por debajo. Entonces, esos dos partidos van a determinar, por un lado, la composición del Parlamento, es decir, cuántos partidos van a terminar en el Parlamento alemán, y por otro, van a jugar indirectamente un rol importante en la búsqueda de coaliciones, un tema que promete ser muy difícil en Alemania. Hola Tomás, ¿cómo estás? Daniela Bassi te saluda. Y teniendo en cuenta los resultados y la desaceleración económica que está sufriendo Alemania en estos últimos años, ¿qué opinión te merece, ¿no?, este resultado? ¿Cómo va a ir la nueva política económica? ¿Qué se espera de este nuevo gobierno, de esta nueva coalición que se está formando? Daniela, esa es una pregunta fundamental aquí en Alemania porque el desempeño político de Alemania a nivel internacional está intrínsecamente ligado al desempeño económico. Es decir, mientras mejor le vaya económicamente a Alemania, pues más peso tiene Alemania también política a nivel internacional. Y lo que se ha visto en los últimos años es que el país está en recesión. Si este año Alemania termina en recesión, será la primera vez desde la posguerra que el país tiene 3 años consecutivos en recesión. Y ese es, sin duda alguna, el tema clave que tendrá que afrontar el nuevo gobierno, porque de ahí salen muchas cosas. No es solamente el tema de la inflación en Alemania, no es solamente el tema del desarrollo industrial en Alemania, no es solamente el tema de la infraestructura en Alemania, sino también, como digo, el peso político que se relaciona directamente con ese desempeño económico. Entonces, también es uno de los temas por los cuales votaron los electores este domingo. Cuando uno mira los temas centrales que determinan el voto en Alemania, un tema fue la economía, el otro tema fue la migración y en especial cómo reducir la migración irregular. Entonces, el desempeño económico de Alemania en momentos de recesión es sin duda alguna el principal reto que tendrá que afrontar el nuevo gobierno, muy probablemente bajo el liderazgo de Friedrich Merz. Y vos hablabas, Tomás, sobre los migrantes, que de hecho es un porcentaje importante de migrantes del electorado conformado por migrantes. Bueno, ¿cómo captaron este avance de la extrema derecha en estas elecciones?
¿Qué sintomatología se siente entre los ciudadanos migrantes? Uno de los Alemania? problemas con los migrantes, pues con la política, uno de los temas clave en temas de migración, sin duda alguna, está relacionada con cómo los diferentes partidos lograron vender sus propuestas. Es importante, por ejemplo, que en Alemania se redujo el número de migrantes irregulares en el último año, algo que el canciller Olaf Scholz trató en varias ocasiones de presentar al electorado, pero no parece que ese mensaje haya calado. Más bien pesó un mensaje de escepticismo y de crítica hacia la migración irregular en Alemania, y eso está relacionado con el hecho de que también en los últimos días y en las últimas semanas hubo varios sucesos de seguridad relacionados especialmente con migrantes, en especial ataques con cuchillo perpetrados por migrantes en, por ejemplo, Aschaffenburg, o el atropellamiento masivo en Múnich o el atropellamiento masivo en Magdeburgo. Entonces, todos esos temas llevaron también a que se generara una posición de mucho más crítica hacia la migración en Alemania, y en ese momento esa política es algo que beneficia indudablemente al partido de ultraderecha Alternativa para Alemania, que lleva pidiendo desde hace años que haya muchas más restricciones hacia la migración irregular en Alemania. Entonces, esa es una de las razones clave que explican por qué Alternativa para Alemania en estas elecciones obtuvo el 20% de los votos, alrededor del 20% de los votos, duplicando así su resultado electoral comparado con 2021. Está todo relacionado con esa crítica hacia la migración que sienten muchos alemanes, y esa crítica es algo que Alternativa para Alemania ha logrado captar y convertir en votos a su favor. Claro, exacto, quedando en segundo lugar, Tomás. Y por último, te pregunto sobre la jornada electoral del día de hoy, si se reportó algún tipo de incidente. No se reportaron incidentes mayores, y de hecho ese es un tema interesante que mencionas, porque más allá de los resultados que hay, un tema clave este domingo fue la participación electoral. Hasta días antes de las elecciones, alrededor de un tercio de los alemanes había asegurado que estaba indeciso sobre qué partido era el que iba a votar. Y lo que hemos visto hoy es que muchos alemanes han ido a las urnas. Alrededor del 84% de los alemanes fueron a votar, y es la cifra más alta desde 1990, el año en que Alemania se reunificó. Entonces, ese también es una conclusión importante de la jornada electoral de este domingo en Alemania. Tomás, ya para ir cerrando la comunicación, te pregunto, ¿cómo continúa el proceso electoral en las próximas jornadas? Porque que haya ganado Merz no significa que vaya a ser el canciller. Todavía resta un proceso muy importante. ¿Cómo es ese proceso? Y claramente me parece importante que menciones eso, porque en Alemania hay la elección y lo que pasa después de la elección. Eso se diferencia, digamos, de otros países como por ejemplo Estados Unidos, donde quien gana la elección es quien termina gobernando. Aquí es un poco distinto porque los diferentes partidos tienen que formar coaliciones, y esa búsqueda de coaliciones promete ser muy difícil. Ahora, Merz ha dicho que quiere que sea rápido y que quiere muy pronto estar en la Cancillería. La pregunta es con quién va a terminar gobernando, porque por un lado él, digamos, alienó a muchos de sus posibles socios hace poco cuando terminó votando en el Parlamento una moción no vinculante con apoyo de Alternativa para Alemania. Y por el otro lado, porque en temas de migración, en temas de economía, en temas de cambio climático, pues él no tiene políticas que, digamos, otros partidos podrían aceptar fácilmente. Si miramos el tema del cambio climático, pues los verdes, que podrían ser un socio de coalición, no necesariamente van a estar de acuerdo con Friedrich Merz. O si miramos el tema de migración, pues su partido conservador sí lo apoya, pero los socialdemócratas no lo apoyan en ese sentido. Entonces, lo que se viene ahora en las próximas semanas es una búsqueda muy intensa y muy difícil de buscar acuerdos, compromisos que puedan llevar a que Alemania tenga, por un lado, un gobierno estable pronto, y por otro lado, que evite esas semanas y meses de inestabilidad que se vieron en momentos electorales anteriores, hace 4 o incluso hace 8 años. Excelente, muchas gracias, Tomás. Realmente un testimonio muy valioso desde la agencia de noticias DW. Seguiremos muy atentos a cómo avanza el armado del nuevo gobierno alemán. Muchísimas gracias, te saludamos Tobías Iglesias y Daniela Bassi. Gracias. Tobías, Daniela, muchas gracias y hasta mañana, porque mañana volvemos a conectar en esta alianza entre los dos canales para seguir analizando qué es lo que está pasando aquí en Alemania.
Cambiamos de tema en la pantalla de Canal 26. Ya volveremos a las elecciones en Alemania más tarde, momento de ingresar a lo que sucede en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. En las últimas horas